Buenas, somos el grupo 5 que está compuesto por Andrea Pérez, Laia Vendrell y Ana Benito. Y vamos a hablar sobre las micobacterias. Las micobacterias están formadas por bacilos aerobios inmóviles y no esporulados. Las enfermedades producidas por estas bacterias son principalmente la tuberculosis y la lepra, aunque la mayoría no son patógenas. Estas bacterias tienen ácido alcohol resistencia, una gruesa pared celular de estructura compleja y se clasifican por la velocidad de crecimiento en rápido y lento y por la producción de pigmento en escotocromógenas y fotocromógenas, donde pigmentan en la oscuridad o solo tras la exposición a la luz. La tuberculosis es una enfermedad transmisible producida por Mycobacterium tuberculosis. Esta micobacteria es un parásito intracelular y el humano es su único reservorio. La tuberculosis se inicia con un inóculo bacteriano muy bajo. Al ser inhalado llega hasta el alveolo del individuo y es fagocitado por los macrófagos alveolares y comienza a multiplicarse. Los macrófagos infectados se diseminan al resto del organismo. En la primera fase, la multiplicación intracelular ocurre sin problemas, poniéndose en marcha mecanismos de inmunidad celular. Al desarrollarse la respuesta inmune, se limita la multiplicación, se destruyen la mayoría y se impide la diseminación de los bacilos, que permanecen viables durante años después de la infección. Esta suele detenerse en el estadio de primera infección o progresando enfermedad clínica. Las zonas necróticas del bacilo se licuan produciéndose las cavernas con comunicación en las vías aéreas y pueden originarse siembras múltiples en ambos pulmones. Según sus localizaciones pueden ser tuberculosis pulmonar, extrapulmonar y diseminada. El cuadro clínico de esta incluye tos, pérdida de peso y febrícula. La expectoración suele ser escasa y puede haber eptosis, y una de las formas más importantes de la tuberculosis es la meningitis tuberculosa. Las muestras según la localización de la enfermedad se obtendrán esputo, orina, jugo gástrico, biopsias o líquido cefalorraquídeo. En las microscopias se efectúan adiciones de ácido alcohol resistencia y mediante las técnicas de biología molecular como la hibridación de ácidos nucleicos podemos identificar la presencia del microorganismo sin la necesidad de cultivarlo y aislarlo, y se caracterizan por su rapidez. En el cultivo, las muestras se inocularán en medios de cultivo específicos ricos que aportan los nutrientes. Actualmente se utilizan métodos de cultivo que basan la detección del crecimiento de la tuberculosis en la medida de los productos metabólicos de la tuberculosis en el medio líquido. La prueba de la tuberculina consiste en la inoculación intradérmica y la posterior observación y medida de la zona de induración que se produce alrededor del punto de inoculación de la tuberculina. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento, quimioprofilaxis y control de la tuberculosis. La aparición de resistencia es el principal problema. Para evitarlo, consiste en la administración de conjuntiva de varios fármacos de forma prolongada. La duración del tratamiento es entre 6 y 9 meses y los pacientes infectados no enfermos habrá que administrarles quimioprofilaxis con fármacos antituberculosos para evitar que desarrollen una enfermedad. Las medidas de control de la infección han de ser sobre la fuente de infección humana, ya que en la enfermedad clínica las secreciones respiratorias son muy contagiosas. Para controlar la diseminación es fundamental un diagnóstico, instaurar inmediatamente el tratamiento específico y aislar al paciente mientras sea contagioso. El personal sanitario que esté en contacto con estas muestras debe seguir estrictas medidas de seguridad y respetar las medidas barrera. Toda la asociación entre tuberculosis y VIH deben tratarse como potencialmente infecciosas todas las muestras. Ahora vamos a hablar sobre el Mycobacterium leprae. Este es el agente causal de la lepra. El reservorio de la enfermedad es exclusivamente humano. La vía de transmisión es a través de las gotas lanzadas al estornudar desde la nariz de los enfermos. El periodo de incubación es muy largo y puede variar desde 2 hasta entre 8 y 12 años, y este microorganismo no es cultivable en medios sin células. En las manifestaciones existen diferencias entre la lepra tuberculoide, que muestra lesiones cutáneas diseminadas con engrosamiento palpable de los nervios periféricos y áreas focales de anestesia, y la lepra lepromatosa, que muestra lesiones cutáneas más diseminadas, que pueden ser tan extensas que se observa una marca de deformidad por engrosamiento de los lóbulos de las orejas, nariz y frente. Existe afectación de la mucosa nasal e incluso destrucción del cartílago nasal. Respecto al diagnóstico y tratamiento, tenemos el diagnóstico bacteriológico, que se basa en la demostración directa de los bacilos en muestras de lesiones cutáneas, raspado de moco nasal, linfa del lóbulo de la oreja, etc. Para ello se utilizan las tinciones de ácido alcohol resistentes. La lepromina es una suspensión de bacilos de la lepra inactivados que, como la tuberculina, se inyectan vía intradérmica. Su lectura se hace a los 21 días. Los pacientes con lepra lepromatosa dan negativo, mientras que esta es positiva en los lepra tuberculoide. El tratamiento es una terapia múltiple que debe mantenerse un mínimo de 2 años y en niños con íntimo contacto con pacientes contagiosos se puede utilizar quimioprofilaxis con diapsona. Por último, vamos a hablar sobre la micobacteriosis. Son enfermedades producidas por micobacterias distintas de M. leprae y M. tuberculosis. Este grupo se ha denominado micobacterias atípicas y no todas pueden producir enfermedad ni actúan con la misma virulencia. La patología que producen se puede clasificar en pulmonar, que suele parecerse a la tuberculosis, extrapulmonar, que la forma más frecuente es adenitis cervical, y diseminada, que ocurre en pacientes inmunodeprimidos. Es fundamental llegar a la identificación exacta del agente etiológico de estas infecciones, ya que suelen ser resistentes a fármacos antituberculosos. Actualmente la infección más frecuente es el complejo avium intracelular, que produce un cuadro diseminado en estadios avanzados de individuos con SIDA. Otro patógeno es el Mycobacterium ulcerans, que produce la úlcera de Buruli, caracterizado por la progresión a lesiones necróticas importantes.
created using Powtoon.